Con el corazón destrozado y las manos vacías, Soledad vendió su última vaca para comprar a un niño apache en una subasta, sin imaginar que aquel pequeño de ojos antiguos era el heredero legítimo de tierras que valían millones. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. ¡Vamos allá! El viento soplaba con furia sobre los campos resecos de San Miguel de Allende, arrastrando consigo el olor a tierra calcinada y esperanzas marchitas. Doña Soledad Vázquez, con el rebozo negro cubriéndole los hombros y la mirada perdida en el horizonte, observaba la única vaca que le quedaba mientras masticaba sus pensamientos como quien mastica un trozo de pan duro y viejo. Sus manos, curtidas por 47 años de trabajo incesante, descansaban sobre el cerco de madera que separaba el pequeño corral del resto de su propiedad, una casita de adobe con techo de teja y paredes descoloridas por el implacable sol mexicano. La vaca mugió con suavidad, como si pudiera percibir los pensamientos oscuros de su dueña. Soledad la miró con tristeza. Manchitas, como la llamaba desde que era apenas un ternero, representaba el último vestigio de la vida que alguna vez compartió con Ramón, su esposo, fallecido 2 inviernos atrás, tras caer de un andamio en la construcción donde trabajaba en Guanajuato. «Perdóname, vieja amiga», susurró Soledad, acariciando el lomo del animal. «Pero no tengo opción. Las deudas se acumulaban como nubes negras antes de una tormenta». El dinero del funeral había consumido sus escasos ahorros y las cosechas pobres del último año apenas le permitían subsistir. Sin hijos que pudieran ayudarla, Soledad se enfrentaba a la posibilidad real de perderlo todo. «Señora Soledad, buenos días». La voz de don Gustavo, el tendero del pueblo, interrumpió sus cavilaciones. El hombre, bajo y rechoncho, se acercaba por el camino polvoriento cargando una caja de madera. «Le traigo lo que me pidió y las noticias del pueblo». Soledad se apartó del cerco y caminó hacia él, intentando sonreír, aunque la sonrisa no llegó a sus ojos. «Gracias, don Gustavo. ¿Cuánto le debo?» «Son 7 pesos, pero puede pagarme el mes que viene si le viene mejor». La mujer negó con la cabeza. «Pagaré ahora mismo. No quiero más deudas». Con dedos temblorosos, extrajo algunas monedas de la bolsa que guardaba bajo el delantal. Las contó 2 veces antes de entregarlas. Don Gustavo guardó el dinero y, tras un momento de vacilación, añadió en voz baja: «¿Ha oído lo del orfanato de Santa Rosa?» Soledad frunció el ceño. Santa Rosa quedaba a 3 días de viaje. Un pueblo más grande donde las autoridades habían establecido un orfanato para niños indígenas separados de sus familias. «¿Qué ha pasado? Van a hacer una subasta», dijo el tendero, bajando aún más la voz como si temiera que alguien pudiera escucharles en medio de aquel páramo solitario. «De custodia. Dicen que hay demasiados niños y no pueden mantenerlos a todos. Los entregarán a familias que puedan pagar una contribución y darles un hogar». Soledad sintió que algo se agitaba en su pecho, una mezcla de indignación y tristeza. «¿Una subasta? Como si fueran ganado». Don Gustavo se encogió de hombros. «Así son las cosas, doña. Los tiempos están difíciles para todos». Cuando el tendero se marchó, Soledad permaneció inmóvil, con la mirada clavada en el horizonte. El pensamiento que había estado evitando durante meses volvió a ella con renovada fuerza. Nunca había podido tener hijos propios. Los médicos le habían dicho que su matriz era hostil, palabra que siempre le había parecido injusta. ¿Cómo podía ser hostil algo que anhelaba con tanta desesperación crear vida?
Esa noche, mientras las estrellas aparecían una a una en el cielo oscuro de San Miguel, Soledad tomó una decisión. Vendería a Manchitas. Con ese dinero, viajaría a Santa Rosa y participaría en la subasta. No para comprar un sirviente, como seguramente harían otros, sino para dar un hogar a un niño que, como ella, estaba solo en el mundo. El día del mercado en San Jerónimo, el pueblo vecino, Soledad condujo a Manchitas con un nudo en la garganta. La vaca caminaba dócilmente, como si entendiera el sacrificio que estaba a punto de hacer. El sol apenas despuntaba cuando llegaron a la plaza principal, donde ya se congregaban comerciantes y compradores. 800 pesos ofreció finalmente don Ernesto, un ganadero conocido por su honestidad. Es una buena vaca lechera y está sana. No puedo dar más, doña Soledad. Era menos de lo que esperaba, pero suficiente para el viaje y para participar en la subasta. Esa misma tarde, con el dinero cuidadosamente guardado en un saquito de tela cosido al interior de su vestido, Soledad abordó la diligencia que la llevaría primero a Guanajuato y luego a Santa Rosa. Mientras el paisaje árido desfilaba por la ventana, Soledad rezaba en silencio. No sabía qué le deparaba el futuro, pero por primera vez en mucho tiempo sentía que el vacío que la acompañaba desde la muerte de Ramón podría, quizás, comenzar a llenarse. «Voy por ti», susurró al viento que entraba por la ventanilla. «Quien quiera que seas, ya te estoy esperando». El pueblo de Santa Rosa se alzaba como un espejismo entre las montañas, con sus casas de colores desvaídos y calles empedradas que serpenteaban hacia una plaza central dominada por una iglesia de piedra. Soledad descendió de la diligencia con el cuerpo entumecido por 3 días de viaje, pero el corazón palpitante de anticipación. El polvo del camino se había adherido a su piel y a su ropa como una segunda piel, pero ella apenas lo notaba. «¿El orfanato de Santa María de la Luz?», preguntó a un vendedor de frutas que acomodaba naranjas en un puesto improvisado. «Al final de la calle del Roble, doña», respondió el hombre señalando hacia el este. «No tiene pérdida». «Es el edificio grande con rejas negras». Soledad siguió la dirección indicada, apretando contra su pecho el saquito donde guardaba los 800 pesos. Las calles estaban inusualmente concurridas. Hombres con sombreros de ala ancha, mujeres con vestidos domingueros e incluso algunas personas que, por su atuendo, parecían venir de la capital. Todos se dirigían hacia el mismo lugar. El orfanato era un edificio rectangular de 2 pisos con ventanas altas y estrechas. Un patio interior, rodeado por un corredor con columnas, servía de antesala a lo que, en tiempos normales, debía ser un lugar de recogimiento y educación. Pero hoy no era un día normal. En el centro del patio, sobre una tarima de madera, un hombre de traje oscuro y bigote cuidadosamente recortado sostenía una lista en la mano. A su lado, una mujer de mediana edad con hábito de monja y expresión derrotada miraba al suelo, y frente a ellos, en fila, esperaban los niños. Soledad contuvo el aliento. Había al menos 30, algunos muy pequeños, de apenas 3 o 4 años, otros más crecidos, quizá de 12 o 13, todos con los ojos bajos, las manos unidas al frente, vestidos con ropas sencillas pero limpias. La mayoría eran morenos, con rasgos indígenas pronunciados. Algunos temblaban visiblemente. «Comenzaremos con los más pequeños», anunció el hombre del traje. «Recuerden las reglas, la custodia legal se otorgará a quien ofrezca la mayor contribución para el mantenimiento del orfanato. Los niños deben ser educados, vestidos y alimentados adecuadamente. Se realizarán visitas de seguimiento para garantizar su bienestar,
Pero Soledad notó que estas últimas palabras las pronunció con menos convicción, como si fueran una formalidad que nadie tomaría en serio. Uno a uno, los niños más pequeños fueron presentados. Este es Miguel, tiene 4 años, es obediente y aprende rápido. Oh, esta es Luisa, 5 años, sabe coser y ayudar en tareas sencillas de cocina. Las pujas comenzaban: 50 pesos, 100 pesos, 200 pesos. Los niños eran asignados a sus nuevos tutores con rapidez y eficiencia mecánica. Algunos compradores parecían familias genuinas que buscaban adoptar. Otros, Soledad lo sabía bien, buscaban manos pequeñas para trabajar sin pagar un salario. Ella esperó, observando. Sus 800 pesos no competirían con las ofertas por los más pequeños, que eran los más codiciados. Su mirada recorrió la fila hasta detenerse en un niño de unos 8 años, que permanecía ligeramente apartado del resto. Tenía el cabello negro como ala de cuervo, lacio y cortado irregularmente, como si alguien hubiera usado tijeras sin destreza. Su piel era del color del cobre pulido, y aunque mantenía la cabeza baja, Soledad pudo ver la tensión en sus hombros pequeños. «Ahora tenemos a Nahuel», dijo el hombre, señalando al niño que Soledad observaba. 8 años, Apache, llegó hace 3 meses. No habla mucho español todavía, pero es fuerte para su edad. Un murmullo recorrió la multitud. Los apaches tenían fama de rebeldes, de indomables. Pocos querían a un niño apache en su casa, por muy necesitados que estuvieran de manos adicionales. «Comenzamos con 50 pesos», dijo el hombre, pero su voz sonaba resignada, como si ya supiera que habría pocas ofertas. «50», dijo un hombre de aspecto tosco al fondo. «70», ofreció otro con botas de vaquero y una cicatriz que le cruzaba la mejilla. Soledad los miró. No eran padres buscando un hijo, eran hombres buscando a alguien a quien explotar, quizá en las minas o en el campo. 100 pesos, dijo con voz clara, sorprendiéndose a sí misma por la firmeza de su tono. El niño, Nahuel, levantó la mirada por primera vez. Sus ojos, profundos y oscuros como pozos en la noche, se encontraron con los de Soledad. Había algo en ellos que la atravesó como una flecha. No era miedo, aunque estaba presente, era dignidad, una dignidad antigua, heredada. 120, contrarrestó el hombre de la cicatriz. 200, respondió Soledad, apretando el saquito. El hombre escupió al suelo y la miró con desdén. «Un 250, 300, dijo Soledad, sintiendo que el corazón le latía en la garganta. Hubo un silencio. Los hombres intercambiaron miradas, calculando. ¿Cuánto valía realmente un niño apache? ¿Cuánto trabajo podrían sacarle antes de que enfermara o intentara escapar? 500, dijo Soledad antes de que pudieran decidir. Era más de la mitad de su dinero, pero no le importaba. Los hombres negaron con la cabeza. No valía la pena. 500 a la 1, 500 a las 2, 500 a las 3, contó el hombre del traje, golpeando una pequeña campana. Vendido a la señora del rebozo negro. Nahuel mantuvo los ojos fijos en Soledad, mientras ella se acercaba a la mesa para pagar y firmar los documentos. No había esperanza en su mirada, solo una especie de resignación cautelosa. Soledad le sonrió, intentando transmitirle que no tenía nada que temer, pero el niño desvió la mirada. «Es tuyo ahora», dijo el hombre entregándole un papel. «Suerte, la necesitarás con uno de estos». Soledad tomó el documento y luego extendió su mano hacia Nahuel. «Vamos», dijo suavemente. «Vamos a casa». El niño no tomó su mano, pero la siguió en silencio, como una sombra, mientras abandonaban el patio del orfanato bajo la mirada curiosa de los presentes.
La posada, el descanso del viajero, era un edificio de 2 pisos con balcones de hierro forjado y paredes de un amarillo desvaído. Soledad condujo a Nahuel hasta una pequeña habitación en el segundo piso, donde había alquilado un lugar para pasar la noche antes de emprender el viaje de regreso a San Miguel. La habitación era austera, una cama angosta, una mesita de noche con una palangana de porcelana astillada, una silla de madera y una ventana que daba a un callejón. Pero estaba limpia, y para Soledad, que había dormido los últimos 3 días en la incómoda diligencia, parecía un palacio. «Puedes sentarte», dijo, señalando la cama. Nahuel permaneció de pie junto a la puerta, los brazos pegados al cuerpo, la mirada clavada en el suelo. «No voy a hacerte daño», añadió ella, intentando que su voz sonara tranquilizadora. El niño no se movió. Soledad suspiró y se sentó ella misma en la cama, intentando pensar. ¿Cómo comunicarse con un niño que apenas hablaba español y que, claramente, desconfiaba de ella? «Me llamo Soledad», dijo, tocándose el pecho. «Soledad». Luego lo señaló a él. «Nahuel». El niño levantó ligeramente los ojos. «No, Nahuel», dijo en un español entrecortado. «Tohopka». Soledad parpadeó sorprendida. Era la primera vez que lo escuchaba hablar. «Tohopka», repitió, intentando imitar su pronunciación. El niño asintió una vez, un movimiento casi imperceptible. «Tohopka», dijo Soledad con más confianza. «Es un nombre hermoso. ¿Qué significa?» Pero el niño había vuelto a encerrarse en su silencio, como si hubiera compartido ya demasiado. Soledad decidió no presionar. Se levantó y sacó de su bolsa un trozo de pan, queso y una manzana que había comprado en el mercado antes de la subasta. «¿Tienes hambre?» Tohopka miró la comida, pero no hizo ademán de acercarse. «Está bien, lo dejaré aquí», dijo Soledad, colocando los alimentos sobre la mesita. «Puedes comer cuando quieras». Comenzó a deshacer su pequeño equipaje, dándole la espalda deliberadamente para que no se sintiera observado. Cuando se volvió de nuevo, el pan y el queso habían desaparecido. Tohopka seguía en el mismo lugar, pero ahora masticaba lentamente, con la mirada fija en algún punto invisible de la pared. La manzana, sin embargo, permanecía intacta sobre la mesa. «¿No te gustan las manzanas?», preguntó Soledad. El niño la miró brevemente antes de responder: «No conozco». Soledad tomó la fruta y la mordió, para mostrarle que era comestible. Luego se la ofreció. Tras un momento de duda, Tohopka la aceptó. La olfateó primero, como haría un animal cauteloso, antes de darle un pequeño mordisco. Sus ojos se abrieron ligeramente, sorprendidos por el sabor dulce y jugoso. «Es buena», dijo en voz baja. Soledad sonrió. Era un comienzo. Esa noche, mientras Soledad intentaba dormir en la incómoda silla, cediendo la cama a Tohopka, escuchó un sonido suave. El niño murmuraba algo en sueños, palabras en una lengua que ella no entendía. Su voz era diferente en su propio idioma, más fluida, más profunda, como si su verdadera alma solo pudiera expresarse en esas sílabas desconocidas. Ahote, Nantai, Nantan. Luego, un sollozo ahogado, como si intentara contener el llanto incluso dormido. Soledad se acercó silenciosamente y con infinita delicadeza posó una mano sobre su cabello. El niño se tensó momentáneamente, pero no despertó. Poco a poco, su respiración se volvió más tranquila, hasta que el sueño lo venció de nuevo. ¿Quién eras, Tohopka? ¿Qué habías visto en tus cortos 8 años? ¿Quiénes eran esos nombres que susurrabas con tanta pena? Al amanecer,
Mientras empacaba sus escasas pertenencias para el viaje de regreso, Soledad encontró algo en el suelo, junto a la cama. Era un pequeño objeto envuelto en un trozo de tela desgastada. Lo desenvolvió con cuidado. Era un colgante hecho de hueso pulido, tallado con formas que parecían águilas o tal vez rayos. Del centro colgaba una pequeña piedra de color turquesa. El cordel de cuero que lo sostenía estaba roto, como si alguien lo hubiera arrancado con violencia. ¿Es tuyo?, preguntó mostrándoselo a Tohopka. El niño lo miró y por primera vez la emoción cruzó abiertamente su rostro. Extendió la mano con urgencia, casi con desesperación. «Un Nantán», dijo, tomando el colgante y apretándolo contra su pecho. «Nantán, ¿es tu padre?», aventuró Soledad, haciendo el gesto de un hombre alto. Tohopka negó con la cabeza. «Nishtala». Luego, buscando la palabra en español, añadió: «Abuelo». Soledad asintió, comprendiendo. Era algo importante, un vínculo con su familia, con su origen. «Lo arreglaré», dijo, señalando el cordel roto. Sacó de su bolsa un carrete de hilo resistente y con manos expertas reparó el colgante. Cuando terminó, se lo ofreció a Tohopka para que lo lleves. El niño dudó un momento, pero finalmente inclinó la cabeza, permitiendo que Soledad le colocara el colgante alrededor del cuello. Sus pequeños dedos lo acariciaron con reverencia. «Gracias», dijo en un español claro, mirándola directamente a los ojos por primera vez. Soledad sintió que algo se aflojaba en su pecho, como un nudo que comenzaba a deshacerse. «De nada», respondió, y le sonrió. No era mucho, pero era un principio, un pequeño paso en la oscuridad hacia un lugar donde, quizás, podrían encontrarse. La diligencia se bamboleaba sobre el camino pedregoso como un barco a la deriva en un mar embravecido. El calor del mediodía se filtraba por las ventanillas, espeso y sofocante, mientras el paisaje árido de la Sierra Mexicana desfilaba ante sus ojos en tonos ocres y amarillos. Soledad, con el rebozo doblado sobre su regazo, observaba a Tohopka, sentado frente a ella, con la espalda recta y la mirada perdida en el horizonte. Compartían el estrecho espacio con otros 3 pasajeros, un comerciante de telas que dormitaba con la boca abierta, una mujer de mediana edad con un canasto de huevos en el regazo y un joven sacerdote que leía su breviario con expresión concentrada. Todos habían mirado con curiosidad al niño apache cuando subieron, pero nadie había hecho preguntas directas. Las miradas, sin embargo, eran elocuentes. «¿Tienes sed?», preguntó Soledad, ofreciéndole la cantimplora de agua. Tohopka asintió levemente y bebió con pequeños sorbos, como si temiera acabar con un recurso valioso. Le devolvió el recipiente sin decir palabra. «Llegaremos a Paraje del Viento esta noche», continuó Soledad. «Descansaremos allí antes de seguir hacia San Miguel». El niño no respondió, pero sus dedos acariciaron inconscientemente el colgante que ahora llevaba al cuello. La mujer del canasto de huevos se inclinó hacia Soledad y susurró, aunque no lo suficientemente bajo: «Es un apache, ¿verdad? ¿No tiene miedo, señora? Dicen que son salvajes desde la cuna». Soledad sintió que una oleada de indignación le subía por el pecho, pero antes de que pudiera responder, Tohopka habló, sorprendiéndolos a todos. «No soy salvaje», dijo en español claro, aunque con un fuerte acento. «Soy Ndé. Mi pueblo es gente de las montañas». La mujer se sonrojó visiblemente. El sacerdote levantó la vista de su libro con interés, y el comerciante de telas se despertó con un ronquido sobresaltado. «Lo siento, niño», murmuró la mujer, avergonzada. Tohopka volvió a su silencio,
como si las palabras pronunciadas hubieran agotado su reserva de comunicación para todo el día. Soledad lo miró con renovado asombro. No solo hablaba mejor español de lo que había mostrado hasta ahora, sino que entendía perfectamente lo que se decía a su alrededor. Se preguntó cuánto más ocultaba tras esa máscara impenetrable de reserva, cuando el sol comenzó a descender, tiñendo el cielo de púrpura y naranja. La diligencia finalmente se detuvo en Paraje del Viento, un pequeño poblado de casas dispersas y una plaza central dominada por una fuente seca. El hostal era un edificio de 2 pisos con paredes de adobe y un letrero desgastado que apenas permitía leer La Golondrina. La habitación que les asignaron era pequeña pero limpia, con 2 camastros estrechos separados por una mesita de noche. Soledad dejó su bolsa en el suelo y se sentó en uno de los camastros, observando cómo Tohopka inspeccionaba cada rincón del cuarto con ojos cautelosos. «Aquí estaremos seguros», dijo ella, intentando tranquilizarlo. «Mañana continuaremos el viaje». Tohopka asintió distraídamente, acercándose a la ventana para mirar hacia la calle. El cielo ya se había oscurecido por completo y las pocas lámparas del pueblo proyectaban sombras alargadas sobre el empedrado. «¿Tienes hambre?», preguntó Soledad. «Podemos bajar a comer algo en la taberna». Para su sorpresa, Tohopka negó con la cabeza. «No con gente», dijo en voz baja. «Miran, como animales de feria». Soledad sintió que algo se contraía en su pecho. Era cierto. Los habitantes del pueblo, no acostumbrados a ver niños apaches, seguramente los observarían con una mezcla de curiosidad y recelo. «Traeré la comida aquí entonces», decidió, levantándose. Mientras descendía las escaleras crujientes, Soledad reflexionaba sobre su situación. No había planeado más allá de comprar la custodia del niño. ¿Qué haría cuando llegaran a San Miguel? ¿Cómo lo presentaría a los vecinos? ¿Cómo lo protegería de las inevitables miradas y comentarios? En la taberna, ordenó 2 platos de guisado de carnero con frijoles y tortillas. Mientras esperaba, escuchó fragmentos de conversaciones. Habían llegado noticias de un enfrentamiento entre soldados y un grupo apache al norte, cerca de la frontera. «Masacraron a toda una banda», decía un hombre barbudo a su compañero. «Solo dejaron vivos a los niños para enviarlos a los orfanatos». Soledad sintió un escalofrío. ¿Sería ese el origen de Tohopka? ¿Era uno de esos niños separados de su familia tras una masacre? Regresó a la habitación con la comida y encontró a Tohopka sentado en el suelo, junto a la ventana, sosteniendo el colgante de hueso y turquesa entre sus manos. Murmuraba algo en su idioma, una especie de canto o quizás una oración. «He traído la cena», anunció ella, colocando los platos sobre la mesita. Tohopka guardó silencio y se levantó. Se sentó en el borde del camastro y comenzó a comer con apetito, aunque manteniendo siempre la compostura. Mientras comían, Soledad decidió intentar una conversación. «Hablas bien español», comentó. Tohopka la miró brevemente. «Mi abuelo dijo que conocer la lengua del enemigo es importante». Soledad asintió, procesando sus palabras. «¿Tu abuelo te enseñó muchas cosas?». El niño dejó de comer un momento, sus ojos oscureciéndose con un recuerdo. «Nantán era sabio, jefe de nuestra banda. Me enseñó sobre las estrellas, los caminos del desierto, las plantas que curan». Era la frase más larga que le había escuchado pronunciar. Soledad no quería interrumpir este momento de apertura. «¿Y tus padres?», preguntó con suavidad. Tohopka bajó la mirada. «Madre murió cuando yo era pequeño. Padre no volvió de la última caza». Soledad comprendió que «no volvió»
Probablemente significaba que había muerto en algún enfrentamiento con soldados o colonos. Decidió no presionar sobre ese tema. ¿El colgante era de tu abuelo?, preguntó en cambio. Tohopka asintió, tocándolo nuevamente. Pues medicina poderosa, protege espíritu. Abuelo dijo que mientras lo tuviera, él estaría conmigo. Sus ojos se llenaron de lágrimas que contuvieron con fiereza, pero no lo protegió a él. Soledad sintió el impulso de abrazarlo, pero se contuvo. En lugar de eso, extendió su mano sobre la mesa, con la palma hacia arriba, una invitación silenciosa. Después de un largo momento, Tohopka colocó su pequeña mano sobre la de ella, apenas un roce, pero cargado de significado. «Yo no puedo reemplazar a tu familia», dijo Soledad con voz suave, «pero te prometo que mientras estés conmigo, haré todo lo posible para protegerte y cuidarte». El niño retiró su mano y continuó comiendo en silencio, pero algo había cambiado. La rigidez de sus hombros había disminuido ligeramente, y cuando terminó su plato, murmuró un «gracias», que sonó más sincero que formal. Esa noche, mientras yacían cada uno en su camastro, escuchando los sonidos distantes del pueblo que se preparaba para dormir, Soledad comprendió que el camino que habían emprendido sería largo y difícil, pero por primera vez desde la muerte de Ramón, sentía que su vida tenía un propósito. San Miguel de Allende apareció en el horizonte como una pintura en tonos de tierra y ocre, con el campanario de la parroquia recortado contra el cielo azul. Soledad sintió un nudo en la garganta al divisar su hogar. Por primera vez, desde que había partido, la duda se instaló en su pecho como una piedra pesada. Había hecho lo correcto. ¿Podría realmente ofrecerle un hogar a Tohopka? El niño, sentado a su lado en la diligencia, parecía tenso. Sus ojos oscuros escudriñaban el paisaje, memorizando cada detalle, cada posible ruta de escape. Desde que habían salido de Paraje del Viento, apenas había pronunciado palabra. «Esa es mi casa», señaló Soledad, cuando la diligencia tomó el camino de tierra que conducía a las afueras del pueblo. Una modesta construcción de adobe con techo de teja roja se distinguía entre los nopales y mezquites resecos. «No es grande, pero hay un cuarto para ti». Tohopka asintió sin entusiasmo. Sus dedos acariciaban constantemente el colgante de hueso y turquesa como un talismán contra lo desconocido. La diligencia los dejó en la plaza central. Varias miradas curiosas se posaron sobre ellos mientras recogían su escaso equipaje. Soledad tomó la mano de Tohopka instintivamente, sintiendo cómo el niño se tensaba aún más, aunque no la rechazó. «Doña Soledad, bienvenida», la saludó don Gustavo, el tendero, acercándose con una sonrisa que se congeló al notar al niño. «Veo que trae compañía. Este es Tohopka», respondió ella con firmeza. «Vivirá conmigo a partir de ahora». El tendero parpadeó sorprendido. Un niño indio. Es su criado». Soledad apretó la mano de Tohopka. «No, don Gustavo. Es mi hijo». Las palabras salieron de su boca antes de que pudiera pensarlas, pero una vez pronunciadas, supo que eran ciertas. No en sangre, pero sí en intención. Don Gustavo abrió la boca, la cerró y finalmente asintió con incomodidad. «Ya veo. Bueno, bienvenidos entonces. Si necesita provisiones, mi tienda está a su servicio». Mientras caminaban hacia la casa, Soledad sentía los ojos del pueblo sobre ellos. Las mujeres que lavaban en el arroyo detuvieron sus labores para mirarlos. Los hombres que reparaban una cerca interrumpieron su trabajo. Los niños, menos inhibidos, señalaban abiertamente. «No les hagas caso».
murmuró Soledad. Pronto se acostumbrarán. Pero Tohopka había adoptado nuevamente su máscara impenetrable, la que ocultaba cualquier emoción bajo una capa de aparente indiferencia. La casa estaba tal como la había dejado, limpia pero vacía, con ese aire de abandono que tienen los lugares donde nadie respira. Soledad abrió las ventanas para que entrara el aire, mientras Tohopka permanecía en el umbral, como si cruzar esa puerta significara aceptar definitivamente su nueva realidad. «Adelante», lo animó ella. «Esta es tu casa ahora». El niño dio un paso vacilante, luego otro. Sus ojos recorrieron la sala sencilla con sus muebles gastados, la mesa de madera, las dos sillas, el aparador donde Soledad guardaba los pocos recuerdos de su vida con Ramón, el crucifijo de madera en la pared. Soledad lo condujo a la pequeña habitación que había sido de huéspedes y que en realidad nunca había usado. Había una cama angosta, una mesita y un baúl viejo. «Puedes guardar tus cosas aquí», dijo, señalando el baúl. «Y podemos conseguir más ropa y quizás algunos juguetes», se interrumpió, dándose cuenta de que no sabía qué le gustaba a Tohopka, qué lo haría feliz. Era un territorio tan desconocido para ella como lo era su casa para él. «¿Qué te gustaría tener?», preguntó finalmente. «¿Hay algo que necesites?». Tohopka miró por la ventana, hacia el corral vacío donde antes pastaba Manchitas. «¿Dónde está tu vaca?», preguntó, ignorando su pregunta. Soledad sintió un pinchazo de dolor. «La vendí para poder ir a buscarte». El niño se volvió hacia ella, sus ojos brillantes de inteligencia. «¿Por qué?». Era una pregunta sencilla, pero encerraba tanto. ¿Por qué había vendido su única posesión valiosa? ¿Por qué había viajado tan lejos? ¿Por qué lo había elegido a él entre todos los niños? «Porque estaba sola», respondió con honestidad. «Voy, pensé que tú también». Tohopka la miró largamente, como evaluando la verdad de sus palabras. Finalmente, asintió, aceptando su respuesta. «Tengo hambre», dijo, cambiando de tema. Soledad sonrió. «Prepararé algo. ¿Te gusta el atole?». El niño negó con la cabeza. «No conozco. Es una bebida dulce, hecha con maíz. Mi madre me la preparaba cuando era niña». Mientras Soledad se afanaba en la cocina, Tohopka exploró la casa, tocando los objetos con curiosidad pero sin desorden. Examinó las fotos desteñidas, los utensilios de cocina, las macetas con plantas secas en el pequeño patio trasero. «¿Quién es él?», preguntó, señalando una fotografía de Ramón en la que aparecía sonriente, con un sombrero de paja y la camisa arremangada, sentado en la entrada de la casa. «Mi esposo, Ramón», respondió Soledad, removiendo el atole. «Murió hace 2 años. Era albañil». «¿Qué es albañil?». «Construía casas, edificios. Era muy bueno con sus manos». Tohopka asintió, procesando la información. «Mi padre tallaba arcos, los mejores de la banda». Era la primera vez que compartía voluntariamente algo sobre su familia. Soledad lo consideró un pequeño triunfo. Esa noche, después de cenar, Soledad acompañó a Tohopka a su habitación, lo ayudó a acomodarse en la cama, aunque el niño parecía incómodo con las sábanas y la almohada. Estaba acostumbrado a dormir en el suelo, sobre pieles o mantas. «Si necesitas algo, estaré al lado», le dijo, colocando una vela encendida en la mesita. «No tengas miedo». Tohopka la miró con esos ojos profundos que parecían haber visto demasiado para su corta edad. «No tengo miedo», dijo, «pero tú deberías». «¿Por qué?», preguntó ella, desconcertada. «Porque me has traído a tu casa», respondió el niño con voz grave, «y mi gente trae desgracia». Los primeros rayos del sol se filtraban por la ventana cuando Soledad despertó.
Por un momento, la confusión nubló su mente. Había algo diferente, una presencia que alteraba el ritmo acostumbrado de su soledad. Entonces lo recordó: Tohopka. Se levantó apresuradamente y se dirigió a la habitación contigua, un temor irracional apoderándose de ella. ¿Y si el niño había huido durante la noche? La puerta estaba entreabierta. Soledad la empujó suavemente y se asomó. La cama estaba vacía, las sábanas arrugadas como si hubieran sido un campo de batalla. El corazón le dio un vuelco. «¿Tohopka?», llamó, intentando controlar el pánico en su voz. No hubo respuesta. Recorrió la casa llamándolo, cada habitación vacía amplificando su angustia. Finalmente salió al pequeño patio trasero y lo encontró. Estaba sentado en el suelo, las piernas cruzadas, la espalda recta, mirando hacia el este donde el sol ascendía lentamente. Sus labios se movían en una oración silenciosa, o quizás un canto, mientras sus dedos acariciaban el colgante de hueso y turquesa. Soledad se detuvo, no queriendo interrumpir lo que claramente era un ritual importante. Esperó hasta que Tohopka terminó y solo entonces se acercó. «Buenos días», dijo con suavidad. «Me asusté cuando no te encontré en tu cuarto». El niño la miró con ojos tranquilos. «Saludo al sol, como me enseñó mi abuelo». «Es una hermosa costumbre», respondió ella, sentándose a su lado en el suelo de tierra. «¿Puedo acompañarte mañana?». Tohopka pareció sorprendido por la pregunta, pero asintió levemente. Abuelo decía que todos los pueblos, todos los colores, viven bajo el mismo sol. Soledad sonrió. Era la primera vez que el niño compartía una enseñanza de su abuelo sin que ella preguntara directamente. «Tu abuelo era un hombre sabio, el más sabio», confirmó Tohopka. Luego, cambiando de tema, preguntó: «¿Qué haremos hoy?». Soledad había pensado en esto durante la noche. «Necesitas ropa nueva», dijo, mirando la camisa desgastada y los pantalones demasiado cortos que le habían dado en el orfanato. «Y luego, si quieres, podemos ir a la escuela para inscribirte». La expresión de Tohopka se tensó. «¿Escuela? Para aprender a leer, escribir, matemáticas». Soledad se interrumpió al ver la mirada del niño. «¿No quieres ir a la escuela? Abuelo me enseñaba todo lo importante», respondió Tohopka. «La escuela es para aprender cosas de blancos, cosas que no importan en el desierto». Soledad suspiró. «Ya no estás en el desierto, Tohopka. Estás aquí, y hay cosas que necesitas aprender para sobrevivir en este mundo». El niño bajó la mirada, y Soledad supo que había tocado un punto sensible. La supervivencia era algo que Tohopka entendía demasiado bien. «Intentémoslo», sugirió con voz más suave. «Si no te gusta, encontraremos otra manera». Después del desayuno, tortillas con frijoles y un huevo que compró a un vecino, Soledad llevó a Tohopka a la tienda de don Gustavo. El tendero los recibió con una sonrisa tensa, sus ojos evaluando al niño apache con mal disimulada curiosidad. «Necesitamos ropa para el niño», dijo Soledad, ignorando deliberadamente las miradas de los otros clientes. «Un par de pantalones, camisas, zapatos si tiene de su talla». Don Gustavo asintió y comenzó a sacar prendas de los estantes. Mientras seleccionaban la ropa, la campanilla de la puerta sonó, anunciando la entrada de doña Mercedes, la viuda del boticario y una de las mujeres más influyentes del pueblo. «Soledad, querida», saludó con falsa dulzura, «escuché que habías regresado de tu viaje con compañía». Su mirada se posó en Tohopka, quien le devolvió una mirada impasible. «Así es», respondió Soledad, colocando instintivamente una mano sobre el hombro del niño.
Este es Tohopka, un nombre peculiar, comentó doña Mercedes, arrugando ligeramente la nariz. ¿Y de dónde lo sacaste, si puede saberse? No lo saqué de ningún lado, respondió Soledad, sintiendo que la indignación le calentaba las mejillas. Él es mi hijo ahora. ¿Tu hijo? La mujer soltó una risa corta, incrédula. Querida, todo el pueblo sabe que no puedes tener hijos, y este niño es claramente un indio. Tohopka se tensó bajo la mano de Soledad, pero permaneció en silencio, observando el intercambio con ojos atentos. Y Apache, corrigió Soledad con firmeza. Y sí, es mi hijo ahora, legalmente. Doña Mercedes pareció a punto de decir algo más, pero se contuvo. En su lugar, sonrió con esa sonrisa que no llegaba a los ojos. Bueno, supongo que cada quien encuentra consuelo a su manera. Solo espero que sepas lo que estás haciendo. Estos niños salvajes... Tohopka no es salvaje, interrumpió Soledad, su voz más alta de lo que pretendía. Y le agradecería que no hablara de él como si no estuviera presente. La tienda quedó en silencio. Don Gustavo, que había estado observando el intercambio con incomodidad, carraspeó y comenzó a envolver las prendas seleccionadas. «Serán 12 pesos, doña Soledad», dijo, intentando romper la tensión. Soledad pagó en silencio, tomó el paquete y la mano de Tohopka y salió de la tienda con la cabeza alta, aunque por dentro temblaba de rabia y vergüenza. Ya fuera, se detuvo y se agachó para estar a la altura del niño. «Lo siento», dijo con sinceridad. «No todos son así, te lo prometo». Tohopka la miró con esos ojos antiguos que parecían contener la sabiduría de generaciones. Abuelo decía que el miedo hace que la gente diga cosas crueles. «Tienen miedo porque no entienden». Soledad parpadeó, sorprendida por la profundidad de sus palabras. «Tu abuelo tenía razón», dijo finalmente, «pero eso no lo hace menos doloroso». «Estoy acostumbrado», respondió Tohopka con una serenidad que resultaba desgarradora en un niño tan pequeño. Continuaron su recorrido por el pueblo, dirigiéndose a la pequeña escuela. En el camino, Soledad notó cómo las conversaciones se detenían a su paso, cómo las madres llamaban a sus hijos para que entraran en las casas, cómo los hombres los seguían con la mirada. La escuela era un edificio modesto de una sola planta, con un patio de tierra donde los niños jugaban durante el recreo. La maestra, doña Concepción, una mujer de unos 50 años con gafas redondas y cabello recogido en un moño severo, los recibió en su despacho. «Doña Soledad», saludó con educación formal, «me han informado de su situación. Debo decirle que nunca hemos tenido un estudiante como él». Su mirada se desvió hacia Tohopka, quien permanecía de pie junto a Soledad, con la misma expresión impenetrable. «Tohopka es inteligente y aprende rápido», dijo Soledad. «Solo necesita una oportunidad». Doña Concepción se ajustó las gafas. «No es una cuestión de inteligencia, sino de adecuación. Los otros niños, las familias, podría haber resistencia». «¿Me está diciendo que no lo aceptará?», preguntó Soledad, sintiendo que la indignación volvía a crecer en su interior. «No, no», se apresuró a aclarar la maestra. «Por supuesto que lo aceptaremos. La educación es un derecho. Solo quiero que esté preparada para las dificultades que podrían surgir». Soledad asintió, algo apaciguada. «Lo estoy». Y Tohopka también. Acordaron que el niño comenzaría al día siguiente. Mientras salían de la escuela, Tohopka habló por primera vez desde que entraron al edificio. «No quieren que esté allí», dijo. «No como una queja, sino como una constatación». «No importa lo que quieran», respondió Soledad. «Importa lo que es justo».
Los primeros días de Tohopka en la escuela fueron exactamente como Soledad había temido. El primer día, los niños lo rodearon en el patio, señalándolo y susurrando entre risas mal disimuladas. Indio, salvaje, come gente, eran palabras que flotaban en el aire como piedras invisibles. Tohopka no reaccionó. Se mantuvo erguido, con esa dignidad antigua que parecía cargar sobre sus pequeños hombros, mirando al frente como si no escuchara nada. En el aula, doña Concepción lo sentó en la última fila, separado del resto de los niños. Le entregó una pizarra y una tiza, y le explicó con voz mecánica cómo escribir las vocales. Tohopka la observó con sus ojos oscuros e insondables. Tomó la tiza y, para sorpresa de todos, escribió perfectamente no solo las vocales, sino también su nombre completo, Tohopka. ¿Quién te enseñó a escribir?, preguntó la maestra, desconcertada. Mi abuelo, respondió el niño sin elaborar más. Durante el recreo, mientras los otros niños jugaban y gritaban, Tohopka se sentaba solo bajo un mezquite, observando, no con envidia o tristeza, sino con una especie de curiosidad distante, como un científico estudiando una especie desconocida. Solo una niña, Lupita, la hija del panadero, se atrevió a acercarse a él al tercer día. Era pequeña para sus 7 años, con trenzas gruesas y mejillas redondas salpicadas de pecas. ¿Es verdad que tu abuelo era un jefe?, preguntó sin preámbulos, sentándose a su lado sin esperar invitación. Tohopka la miró, sorprendido por su audacia. Sí, respondió después de un momento, jefe de nuestra banda. ¿Y tenía plumas en la cabeza y pinturas de guerra?, continuó ella, los ojos brillantes de curiosidad. El niño negó con la cabeza. Solo para ceremonias. Normalmente llevaba un sombrero de cuero con una pluma de águila. Hizo una pausa y luego añadió, como si le confiara un secreto, y tenía muchos caballos, los mejores. Lupita sonrió, revelando un diente frontal faltante. Mi papá dice que los indios roban niños y los convierten en indios también. Eso no es verdad, respondió Tohopka con seriedad. Los niños son sagrados para mi gente. Nadie los roba. La conversación continuó, sencilla y honesta como solo pueden serlo las de los niños. Cuando sonó la campana para regresar a clase, Lupita se levantó y le tendió la mano. Vamos, se hace tarde. Tohopka dudó un momento, pero finalmente tomó su mano y juntos regresaron al aula, ante las miradas asombradas de los demás niños. Esa tarde, cuando Soledad fue a recogerlo a la salida, notó algo diferente en él. Una ligereza, una pequeña grieta en la coraza de solemnidad que lo había rodeado desde que lo conoció. ¿Cómo fue tu día?, preguntó mientras caminaban de regreso a casa. Hice una amiga, respondió Tohopka, y aunque su expresión apenas cambió, Soledad creyó ver un destello de algo parecido a la esperanza en sus ojos. Esa noche, mientras Soledad cosía botones a una de las camisas nuevas de Tohopka, el niño se acercó con algo en las manos. Era una pequeña bolsa de cuero, desgastada y manchada, que había mantenido oculta entre sus escasas pertenencias. Abuelo dijo que guardarla, explicó, colocándola sobre la mesa. Dijo que importante. Soledad dejó la costura a un lado. ¿Quieres que la veamos juntos? Tohopka asintió, serio. Con dedos cuidadosos, deshizo el nudo que cerraba la bolsa y extrajo su contenido. Un paquete envuelto en un trozo de tela descolorida. Al desenvolverlo, apareció un conjunto de papeles amarillentos, doblados y arrugados. Algunos tenían sellos oficiales, otros eran simples notas escritas a mano. Todos parecían antiguos y habían sido manipulados muchas veces. ¿Sabes qué son?,
preguntó Soledad, tomando uno de los documentos. Tohopka negó con la cabeza. Abuelo no sabía leer, pero dijo que hombre blanco de barba gris le dijo que papeles muy importantes, que protegen tierra de abuelo. Soledad desdobló el primer documento y lo examinó con atención. Era un título de propiedad, fechado 30 años atrás. Estaba escrito en un español formal y legal, difícil de entender incluso para ella, que había recibido más educación que la mayoría de las mujeres de su edad en San Miguel. Es un título de propiedad, explicó, esforzándose por descifrar la letra apretada. Dice que tu abuelo, Nantay... ¿Es así como se llamaba? Nantay Diné, confirmó Tohopka. Significa jefe que camina con el pueblo. Nantay Diné, repitió Soledad. Es el propietario legal de una extensión de tierra en la Sierra Madre Occidental. Continuó leyendo y sus ojos se abrieron con sorpresa. Es mucha tierra, Tohopka. Dice aquí que son más de 5.000 hectáreas. El niño la miró sin comprender completamente el significado. «Oh, tierra de abuelo», dijo simplemente, «donde vivíamos antes». Soledad pasó al siguiente documento. Era una carta oficial del gobierno mexicano, reconociendo los derechos territoriales de la banda Apache, liderada por Nantay Diné, como parte de un tratado de paz firmado después de años de conflicto. Pero fue el tercer documento el que hizo que Soledad contuviera la respiración. Era un informe geológico, escrito por un ingeniero de minas español. En él se detallaba el descubrimiento de un yacimiento de plata y cobre en las tierras de Nantay, acompañado de estimaciones de su valor potencial. Tohopka, dijo Soledad con voz temblorosa, según este papel, las tierras de tu abuelo contienen minerales valiosos, muy valiosos. El niño la miró fijamente, intentando comprender. Oro, plata y cobre principalmente, corrigió ella. Pero sí, valiosos como el oro. Siguieron examinando los documentos. Había cartas de abogados, de oficiales del gobierno, incluso de un sacerdote que parecía haber ayudado a Nantay a proteger sus derechos. Todas coincidían en un punto. Las tierras eran legalmente propiedad de Nantay Diné y tras su muerte, de sus herederos legítimos. Tohopka, dijo Soledad finalmente, colocando los papeles sobre la mesa con reverencia. ¿Entiendes lo que esto significa? Eres el heredero de tu abuelo. Estas tierras te pertenecen ahora. El niño permaneció en silencio, absorbiendo la información. Luego, con una sabiduría que sobrepasaba su edad, dijo, por eso hombres blancos vinieron, por eso banda muerta, querían tierra. Soledad sintió un escalofrío. La historia se volvía clara ahora. El ataque a la banda Apache no había sido solo otro episodio en la larga guerra entre colonos e indígenas. Había sido un intento deliberado de eliminar a los propietarios legales de unas tierras que valían una fortuna. No todos fueron masacrados, continuó Tohopka, su voz monótona contrastando con el horror de sus palabras. Algunos llevados a orfanatos, separados, para que nunca reclamar tierra. Soledad se llevó una mano a la boca, comprendiendo la magnitud de lo que estaba descubriendo. ¿Y tú fuiste enviado a Santa Rosa? El niño asintió. Hombres con uniforme nos llevaron. Dijeron que ahora éramos hijos de México, no de Apache, que olvidáramos viejos nombres, viejas costumbres. Sus ojos se endurecieron con el recuerdo. Pero yo no olvidar. Nunca olvidar. La mañana siguiente amaneció cargada de nubes oscuras que se amontonaban en el horizonte como presagios. Soledad apenas había dormido. Los documentos de Tohopka extendidos sobre la mesa de la cocina hasta altas horas de la noche.
intentando comprender completamente su significado y sus implicaciones. «Necesitamos ayuda», le dijo a Tohopka mientras desayunaban. «Alguien que entienda de leyes, que pueda explicarnos qué hacer con estos documentos». El niño, que masticaba un trozo de tortilla con frijoles, la miró con sus ojos siempre atentos. ¿Podemos confiar? Era una pregunta sencilla pero cargada de complejidad. Soledad misma se la había estado haciendo toda la noche. ¿En quién podían confiar? Los documentos revelaban una conspiración que había llevado a la masacre de toda una banda apache. ¿Quién le aseguraba que las mismas personas que habían orquestado esa tragedia no seguían al acecho, esperando cualquier señal de que el último heredero de Nantai Diné apareciera para reclamar lo que era suyo? «No lo sé», respondió con honestidad, «pero conozco a alguien que podría ayudarnos. Don Federico, el maestro de escuela de Guanajuato. Estudió leyes en la capital antes de dedicarse a enseñar. Es un hombre bueno». Tohopka asintió, aceptando su juicio. «¿Iremos a verlo?» «Sí, pero primero necesito que me prometas algo». Soledad se inclinó sobre la mesa, mirándolo directamente a los ojos. «No debes hablar de estos documentos con nadie, ni siquiera con Lupita. Es peligroso». El niño sostuvo su mirada. «Lo prometo», dijo con solemnidad. Abuelo también dijo guardar secreto. Decidieron que Soledad viajaría sola a Guanajuato para consultar con don Federico, mientras Tohopka permanecía en San Miguel. Era arriesgado separarse, pero aún más arriesgado llevar al niño a una ciudad donde podría ser reconocido por alguien relacionado con el orfanato o con los hombres que habían atacado a su gente. «Te quedarás con doña Inés», le explicó Soledad. «Es la comadrona del pueblo. Una buena mujer que no hace preguntas. Solo serán 2 días, 3 a lo sumo». Tohopka no protestó, pero Soledad notó la tensión en sus pequeños hombros, el miedo apenas contenido en sus ojos. Había perdido a todos los que amaba. La perspectiva de quedarse solo de nuevo, aunque fuera temporalmente, debía ser aterradora. «Volveré», prometió, tomando sus manos entre las suyas. «Y siempre volveré por ti, Tohopka». Esa tarde, mientras empacaba lo necesario para el viaje, un golpe en la puerta sobresaltó a Soledad. Al abrir, se encontró con don Gustavo, el tendero, cuyo rostro normalmente afable estaba tenso con preocupación. «Doña Soledad», dijo bajando la voz, «hay forasteros en el pueblo. Preguntan por un niño apache. Dicen que escapó del orfanato y que tienen órdenes de llevarlo de vuelta». Soledad sintió que el suelo se tambaleaba bajo sus pies. «¿Quiénes son?» «2 hombres. Uno tiene aspecto de militar, aunque no lleva uniforme. El otro parece más un peón, pero tiene una cicatriz que le cruza la cara». Don Gustavo miró por encima de su hombro, nervioso. «Están hospedados en la posada del centro. Han ofrecido una recompensa por cualquier información». La mente de Soledad trabajaba a toda velocidad. El hombre de la cicatriz debía ser el mismo que había pujado por Tohopka en la subasta. No era coincidencia que apareciera ahora, cuando los documentos habían salido a la luz. «Gracias por avisarme», dijo con toda la calma que pudo reunir. «¿Alguien les ha hablado del niño?» Don Gustavo negó con la cabeza. «De la gente habla, doña, pero nadie ha dicho nada concreto todavía. La mayoría desconfía de los forasteros, tanto como como del niño». Cuando el tendero se marchó, Soledad cerró la puerta y se apoyó contra ella, respirando profundamente para calmar el pánico que amenazaba con apoderarse de ella. Tohopka la miraba desde el pasillo, su pequeña figura recortada contra la luz tenue del atardecer que se filtraba por la ventana.
«Vienen por mí», dijo. No era una pregunta. «Sí», confirmó Soledad. No tenía sentido mentirle. «Pero no te encontrarán. Cambio de planes. Nos iremos juntos esta misma noche». Las primeras gotas de lluvia comenzaron a golpear el techo de teja, mientras Soledad reunía lo esencial, algo de ropa, los documentos cuidadosamente envueltos en tela encerada para protegerlos del agua, el poco dinero que les quedaba. Tohopka la ayudaba en silencio, moviendo sus escasas pertenencias con la eficiencia práctica de quien está acostumbrado a huir. «¿Cómo iremos?», preguntó, guardando su colgante de hueso y turquesa dentro de su camisa. «No tenemos caballo. Don Matías, el lechero, sale cada noche hacia Guanajuato con su carro», explicó Soledad. «Es un buen hombre. Nos llevará si se lo pido». La lluvia arreciaba cuando salieron por la puerta trasera, envueltos en capas oscuras que los confundían con las sombras. El camino hasta la lechería de don Matías estaba enfangado, y Soledad tuvo que cargar a Tohopka en varios tramos para evitar que sus pequeños pies se hundieran en el lodo. Don Matías, un hombre corpulento de bigote espeso y manos encallecidas, los recibió con sorpresa, pero sin hacer preguntas. Cuando Soledad le explicó que necesitaban viajar a Guanajuato esa misma noche, el hombre simplemente asintió. «Hay espacio en la parte trasera, entre los bidones», dijo, señalando su carro cubierto. «No es cómodo, pero los mantendrá secos». «Gracias», respondió Soledad, ofreciéndole unas monedas que el hombre rechazó con un gesto. «Guarde su dinero, doña. Lo necesitará más que yo». El viaje fue lento y difícil. La lluvia convertía los caminos en ríos de lodo, y el carro se bamboleaba peligrosamente en cada bache. Tohopka y Soledad se acurrucaron entre los bidones de leche, cubiertos con mantas ásperas que olían a establo, intentando mantener el equilibrio y la calma. «¿Tienes miedo?», preguntó Soledad en un susurro, cuando un trueno particularmente fuerte hizo que el niño se tensara contra ella. Tohopka negó con la cabeza, pero sus pequeñas manos se aferraban al brazo de Soledad con fuerza. «Los Ndee no temen a las tormentas», dijo. «Abuelo decía que son espíritus antiguos que hablan entre sí». Soledad sonrió en la oscuridad. «¿Y qué dicen esta noche?». El niño guardó silencio un momento, como si realmente estuviera escuchando. «Dicen que hay peligro», respondió finalmente. «Pero también que hay esperanza». Arribaron a Guanajuato con las primeras luces del alba. La ciudad, encaramada en las laderas de los cerros, parecía surgir de la niebla matutina como un espejismo de colores pastel y campanarios que apuntaban al cielo. Las calles estrechas y serpenteantes, empedradas con piedras redondas, brillaban con la humedad de la lluvia reciente. Don Matías los dejó cerca de la plaza principal, donde el mercado comenzaba a instalarse a pesar de la hora temprana. «Tengan cuidado», les advirtió mientras se despedía. «He oído rumores de gente buscando a un niño indio». Los rumores viajaban rápido, incluso más que ellos. Soledad tomó la mano de Tohopka y lo guió por callejuelas menos transitadas, evitando las miradas curiosas. El niño caminaba con la cabeza gacha, ocultando sus rasgos distintivos bajo el ala del sombrero que Soledad le había comprado antes de salir de San Miguel. La casa de don Federico estaba en una callejuela empinada cerca del Teatro Juárez. Era una construcción antigua de 2 pisos, con balcones de hierro forjado y una puerta de madera tallada. Soledad llamó con mano temblorosa. Abrió una mujer mayor de rostro amable, que los miró con curiosidad. «¿En qué puedo ayudarles?». «Busco a don Federico», dijo Soledad. «Soy Soledad Vázquez, de San Miguel. Fui alumna suya hace muchos años.
La mujer los estudió un momento antes de sonreír. Federico está desayunando. Pasen, por favor. Cualquier exalumna es bienvenida, especialmente si viene desde tan lejos. Don Federico resultó ser un hombre de unos 60 años, de cabello blanco y espeso, ojos vivaces tras gafas de montura metálica y una barba bien recortada que le daba aspecto de intelectual. Se levantó de la mesa al verlos entrar y su rostro se iluminó con reconocimiento. Soledad, la pequeña Soledad Vázquez. ¡Cuánto tiempo! Luego su mirada se posó en Tohopka y su expresión se tornó curiosa. ¿Y quién es este joven caballero? Es mi hijo, respondió Soledad con firmeza, y necesitamos su ayuda, don Federico. Estamos en peligro. El estudio de don Federico olía a libros antiguos, a tabaco de pipa y a madera pulida por el tiempo. Las paredes estaban forradas de estanterías que se doblaban bajo el peso de cientos de volúmenes encuadernados en cuero. La luz del mediodía se filtraba por los vitrales de colores, proyectando manchas púrpuras y doradas sobre el escritorio donde el anciano examinaba los documentos con el ceño fruncido y los labios apretados. Tohopka permanecía sentado junto a Soledad, tan quieto que parecía una estatua. Solo sus ojos se movían, siguiendo cada gesto de don Federico, cada expresión que cruzaba su rostro mientras pasaba de un documento a otro. «Extraordinario», murmuró finalmente el viejo maestro, levantando la vista de los papeles. «Absolutamente extraordinario». «¿Son legítimos?», preguntó Soledad, inclinándose hacia adelante con ansiedad. Don Federico asintió lentamente. «Sin duda alguna. Estos son documentos oficiales, con sellos gubernamentales, que no pueden falsificarse fácilmente». Tomó el título de propiedad y lo sostuvo a contraluz. «Y este papel es antiguo, el tipo que se usaba hace 30 años para los documentos importantes. ¿Eso significa que las tierras pertenecen a Tohopka?», insistió Soledad. «Legalmente, sí. Como único heredero vivo de Nantai Diné, todas las tierras y recursos descritos en estos documentos le pertenecen». Don Federico se quitó las gafas y las limpió cuidadosamente con un pañuelo, un gesto que parecía ayudarle a ordenar sus pensamientos. «Pero me temo que la legitimidad legal y la realidad son dos cosas muy diferentes en este caso». Tohopka, que había permanecido en silencio, habló entonces con voz clara y firme. «¿Qué quiere decir?». Don Federico lo miró con una mezcla de compasión y admiración. No había tratado al niño con condescendencia desde que lo conoció, sino como a un igual, algo que Tohopka claramente valoraba. «Quiero decir, joven, que hay personas poderosas que tienen mucho que perder si estos documentos salen a la luz. Personas que ya han demostrado que están dispuestas a matar para obtener lo que quieren. Los hombres que masacraron a mi gente», dijo Tohopka, no como una pregunta, sino como una constatación. «Sí, y me temo que ahora te están buscando a ti». Soledad sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «Los hombres que llegaron a San Miguel probablemente no son simples empleados del orfanato», confirmó don Federico. «Creo que trabajan para quien está detrás de todo esto». «¿Y quién es?», preguntó Soledad. Don Federico volvió a ponerse las gafas y tomó uno de los documentos. Hay un nombre que se repite en varios de estos papeles, un tal Sebastián Mondragón. Era un simple terrateniente cuando se firmaron estos acuerdos, pero ahora es uno de los hombres más ricos y poderosos de la región. «Mondragón», repitió Soledad, como si el nombre mismo fuera venenoso. «Sus minas producen gran parte de la plata que se exporta a Europa.
Es amigo personal del gobernador y se rumorea que financia campañas militares contra los indígenas rebeldes. Don Federico hizo comillas en el aire al pronunciar la última palabra. Pero lo más importante es que muchas de sus minas más productivas están precisamente en las tierras que, según estos documentos, pertenecen legítimamente a la banda de Nantay Diné. Un silencio pesado cayó sobre la habitación. Afuera, el bullicio de Guanajuato continuaba. Vendedores pregonando sus mercancías, carruajes traqueteando sobre el empedrado, niños riendo mientras corrían por las callejuelas. Pero dentro del estudio, el tiempo parecía haberse detenido. ¿Qué podemos hacer?, preguntó finalmente Soledad, su voz apenas un susurro. Don Federico se reclinó en su silla, entrecruzando los dedos sobre su vientre. Lo primero es mantener a Tojopka a salvo. Si Mondragón sospecha que el heredero de Nantay sigue vivo y en posesión de estos documentos, no descansará hasta encontrarlo. ¿Y después? Después necesitamos presentar estos papeles ante la autoridad adecuada, no el gobernador local, que seguramente está en el bolsillo de Mondragón, sino más arriba, tal vez incluso al presidente Juárez. Se dice que es un hombre justo, especialmente en lo que respecta a los derechos de los indígenas. ¿Cómo haremos eso?, preguntó Soledad, sintiendo que la tarea parecía imposible. Tengo un amigo en la Ciudad de México, respondió don Federico. Un abogado que trabajó en la redacción de la Constitución. Si alguien puede ayudarnos, es él. Tojopka, que había estado escuchando atentamente, se levantó de su silla y caminó hasta el mapa de México que colgaba en una de las paredes del estudio. Con su pequeño dedo, trazó la ruta desde Guanajuato hasta la capital. ¿Cuánto tiempo?, preguntó. Al menos una semana de viaje, respondió don Federico, y no será seguro. Tendrán que evitar las rutas principales, donde podrían estar vigilando. Soledad sintió que el miedo y la duda la invadían nuevamente. Una semana de viaje por caminos peligrosos, con un niño, perseguidos por hombres armados, era una locura. Como si leyera sus pensamientos, Tojopka se volvió hacia ella. No tengas miedo, dijo con una serenidad impropia de su edad. Tu abuelo siempre decía, el miedo es un consejero, no un amo. Soledad no pudo evitar sonreír ante la sabiduría del niño. Tienes razón, dijo, irguiéndose, no dejaré que el miedo nos detenga. Don Federico los observaba con una expresión que mezclaba admiración y preocupación. Pueden quedarse aquí esta noche, ofreció. Mi esposa les preparará habitaciones. Mañana temprano comenzaremos a planear su viaje. Esa noche, mientras Guanajuato dormía bajo un cielo estrellado, Soledad permanecía despierta en la habitación que compartía con Tojopka. El niño dormía profundamente, agotado por las emociones y tensiones del día. Soledad lo observaba en la penumbra, maravillándose de cómo, en tan poco tiempo, ese pequeño ser se había convertido en el centro de su existencia. Un leve golpe en la puerta la sobresaltó. Al abrir, encontró a don Federico, aún vestido a pesar de la hora tardía. «Perdone la intrusión», susurró el anciano, «pero hay algo que debe saber y que no quise mencionar frente al niño». Soledad salió al pasillo, cerrando la puerta suavemente tras de sí. «¿Qué ocurre?» «Esta tarde, mientras ustedes descansaban, fui a la oficina de telégrafos. Envié un mensaje cifrado a mi amigo en la capital, pidiéndole consejo». Don Federico hizo una pausa, como si buscara las palabras adecuadas. Su respuesta llegó hace una hora.
Me informa que Sebastián Mondragón está actualmente en la Ciudad de México, reunido con altos funcionarios del gobierno. Al parecer, está presionando para que se apruebe una ley que permitiría la expropiación de tierras abandonadas por sus propietarios originales. Las tierras de Nantay, comprendió Soledad, sintiendo que se le helaba la sangre. Exactamente. Si esa ley se aprueba, los documentos de Tojopka podrían perder su validez legal. Tendríamos que demostrar que las tierras no fueron abandonadas voluntariamente, sino que sus habitantes fueron masacrados. Una tarea casi imposible, sin testigos vivos. Excepto Tojopka, murmuró Soledad. Excepto Tojopka, confirmó don Federico. Lo que significa que es aún más crucial y más peligroso llevarlo ante las autoridades adecuadas lo antes posible. ¿Cuánto tiempo tenemos? Según mi amigo, la ley podría aprobarse en 2 semanas. Tal vez menos. Soledad cerró los ojos, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Entonces no podemos esperar. Debemos partir mañana mismo. Don Federico asintió gravemente. Les prepararé todo lo necesario. Pero Soledad, su voz se tornó aún más seria. Debe entender que este viaje podría ser peligroso no solo para Tojopka, sino también para usted. Mondragón no es hombre que se detenga ante nada. Lo sé, respondió ella con determinación, pero tampoco yo me detendré. Ese niño ha perdido todo, don Federico, todo. No permitiré que también le arrebaten su herencia, su derecho a la justicia. El anciano la miró con una mezcla de orgullo y tristeza. La recuerdo como una niña callada en mi clase, siempre observando, siempre aprendiendo en silencio. Ahora veo a una mujer valiente, dispuesta a enfrentarse a uno de los hombres más poderosos de México por proteger a un niño que ni siquiera es de su sangre. Ahí es donde se equivoca, dijo Soledad con suavidad. Tojopka es mi hijo ahora, no por la sangre, sino por elección, y eso es un vínculo más fuerte que cualquier otro. Ciudad de México se alzaba imponente ante ellos, un laberinto de calles y edificios que parecían tocar el cielo. Después de 6 días de viaje por caminos secundarios, durmiendo en graneros y cabañas de campesinos amigos de don Federico, Soledad y Tojopka finalmente habían llegado a su destino. Estaban exhaustos, cubiertos de polvo, pero con la determinación intacta en sus corazones. El abogado que los esperaba, don Emiliano Fuentes, resultó ser un hombre de mediana edad, con patillas canosas y ojos astutos que brillaban tras gafas redondas. Los recibió en su despacho cerca del Zócalo, escuchó su historia con atención profesional y examinó los documentos con manos expertas. Son auténticos, sin duda, confirmó finalmente. Y te llegan justo a tiempo. Mañana se vota la ley de expropiación en el Congreso. ¿Podemos detenerla?, preguntó Soledad, sujetando la mano de Tojopka con fuerza. Don Emiliano se quitó las gafas y las limpió pensativamente. Ley, no podemos detener la votación, pero podemos asegurarnos de que estos documentos lleguen a las manos adecuadas antes de que sea demasiado tarde. Esa misma tarde, mientras el sol se ponía sobre la capital, don Emiliano los condujo hasta una mansión imponente en el barrio de San Ángel. El presidente Juárez está hospedado aquí temporalmente, explicó. He concertado una audiencia privada. Tojopka, que había permanecido estoico durante todo el viaje, finalmente mostró signos de nerviosismo. «¿Y si no nos cree?», susurró. Soledad se arrodilló frente a él, acomodando el cuello de su camisa limpia que don Emiliano había insistido en comprarle para la ocasión. «Te creerá», dijo con confianza. «Porque dirás la verdad, y la verdad tiene su propia fuerza.
El presidente Benito Juárez los recibió en un estudio austero. Era un hombre de baja estatura, pero con una presencia que llenaba la habitación. Su rostro moreno, marcado por los años de lucha, permanecía impasible mientras escuchaba su relato y examinaba los documentos que le presentaban. «Conozco a Sebastián Mondragón», dijo finalmente, su voz grave resonando en el silencio de la habitación. «Un hombre ambicioso, sin duda, pero no imaginé que llegara tan lejos. Ha masacrado a toda una banda apache para apoderarse de sus tierras», dijo Soledad, la indignación tiñendo su voz, «y ahora intenta usar las leyes de México para legitimar su robo». El presidente asintió lentamente. «Entiendo su furia, señora Vázquez». «Y la comparto». Se volvió hacia Tohopka, mirándolo directamente a los ojos. «Joven, ¿comprendes el valor de lo que posees?». Tohopka sostuvo su mirada sin parpadear. «Tierra de mi abuelo, tierra de mi gente». «Es mucho más que eso», respondió Juárez. «Es tu herencia, sí, pero también es un símbolo de justicia. De que las leyes de México protegen a todos sus ciudadanos, incluso a los más vulnerables». Se levantó y caminó hacia la ventana, observando la ciudad que se extendía ante él. «Mondragón estará en la sesión del Congreso mañana. Será interesante ver su rostro cuando presente estos documentos y al heredero legítimo de Nantay Diné». El salón del Congreso bullía de actividad cuando entraron a la mañana siguiente. Diputados de todas las regiones del país conversaban en pequeños grupos, algunos con expresiones preocupadas, otros con sonrisas complacientes. En la primera fila, un hombre corpulento de traje impecable y patillas entrecanas observaba el escenario con la confianza de quien sabe que tiene la victoria asegurada. «Sebastián Mondragón», susurró don Emiliano. Tohopka lo miró fijamente y por un momento Soledad vio un destello de algo peligroso en los ojos del niño, un odio antiguo que parecía provenir de generaciones de sufrimiento. Colocó una mano sobre su hombro, recordándole en silencio que estaban allí por justicia, no por venganza. Cuando el presidente Juárez tomó la palabra, el silencio cayó sobre la sala. Con voz firme, relató la historia de Nantay Diné y su banda, mostró los documentos que probaban la propiedad legítima de las tierras y finalmente presentó a Tohopka como el último heredero vivo. «Este niño», concluyó Juárez, «es la prueba viviente de que la justicia de México no puede ser comprada ni vendida. Las tierras de la Sierra Madre Occidental pertenecen a él y a su pueblo, y así lo reconocerá este gobierno mientras yo sea su presidente». Mondragón se puso de pie, el rostro congestionado por la ira. «Esto es un ultraje. Un salvaje no puede poseer tierras que beneficiarían a toda la nación». «Las tierras», respondió Juárez con calma glacial, «beneficiarán a la nación, pero no serán robadas. Se llegará a un acuerdo justo con su legítimo propietario». El rostro de Mondragón pasó del rojo al blanco. Sus ojos se posaron en Tohopka con un odio visceral, pero el niño le sostuvo la mirada sin temor. En ese momento, Soledad comprendió que habían ganado. 5 años después, la hacienda Nuevo Amanecer florecía en las tierras que una vez pertenecieron a Nantay Diné. Una escuela para niños indígenas ocupaba el edificio principal, rodeada de campos cultivados y huertos frutales. En el porche de una casa modesta pero elegante, Soledad observaba a Tohopka, ahora un adolescente alto y esbelto, enseñar a un grupo de niños apaches las constelaciones del cielo nocturno. El acuerdo que finalmente se había alcanzado permitía la explotación controlada de los yacimientos mineros,
con la condición de que la mayor parte de los beneficios se destinara a mejorar las condiciones de vida de los indígenas de la región. Mondragón había perdido su monopolio, pero aún obtenía ganancias sustanciales. Más importante aún, las masacres habían cesado. ¿En qué piensas?, preguntó Tohopka, acercándose a ella después de que los niños se retiraran a dormir. Soledad sonrió, recordando a la mujer desesperada que una vez vendió su única vaca para comprar a un niño asustado en una subasta. Pienso en cómo cambian las vidas, en cómo a veces perdemos algo pequeño solo para ganar algo infinitamente más grande. Tohopka, que ahora usaba el apellido Vázquez con orgullo junto a su nombre apache, asintió comprensivamente. El colgante de hueso y turquesa seguía adornando su cuello, pero ya no era un símbolo de pérdida, sino de continuidad. Abuelo solía decir que la vida es un círculo, comentó, donde siempre volvemos al principio, pero transformados por el viaje. Soledad extendió su mano y Tohopka la tomó sin dudar.